en el complejo C Art Media. Y nuestro invitado del día de hoy va a venir, Sí. Pablo Ibáñez. Estaría bien que empiece a las 20. Ya Claro. 20 del 23. ¿Se puede adelantar la apertura? A las 20. A las 20, bien. Aparte estuviste en el Festival de los Jingles. Estuve el jueves, creo. El jueves, el día más álgido. Sí. Al otro día ustedes seguían a Córdoba. Sí, y al Ya otro día estaban perdimos. rotos. Ya estábamos muertos. Pero le decía, Marcos, fue como un momento de... El último momento. Sí, fue el último... la última bocanada de que algo podía pasar. Tuvimos bien todo lo que pudimos. Sí. Con el diario del lunes podemos darnos cuenta que ya estaba perdida la elección ahí. Sí, ¿no? ya está. Yo le contaba a Marco recién esta historia de que yo tenía la sensación de que venía raro, porque las encuestas, aunque daban prolijas, había algo que empezabas a detectar más local que estaba mal. De los dirigentes del frente. Sí, que estaba mal, que había algo, viste, que se daban cuenta que no se movía, que no se generaba. Y una particularidad, es protohistoria ya, pero Otra historia. una particularidad era que no había territorio de Milei. Como no claro. había territorio de Milei, no había mucha medición para sentir qué estaba pasando. ¿Entendés? No era que los dirigentes Total. te dicen, parece una tontería lo que voy a decir, pero el dirigente de un pueblo, de una ciudad, te pone el puesto que reparten boletas y está el otro enfrente, ve la movilidad, la expectativa, cuántos militantes están, y es climático. Un Ahora termómetro, claro. no había Milei, entonces estaban solos. Terrible, claro. No sabían, algo estaba ocurriendo y no sabían dónde. Esto ya igual forma parte de la prehistoria. Total. De la prehistoria, que son los días previos a la elección del domingo. Vamos a situarnos en lo que pasó desde el último domingo hasta hoy. Asumió Javier Milei el 10 de diciembre, por supuesto, a 40 años del retorno de la democracia. Tenemos 2 días de gobierno, hoy es martes, o sea, 2 días hábiles. Sí. ¿Qué fueron las primeras cosas que viste? ¿Qué cosas te llamaron la atención? ¿Algo que te haya sorprendido? ¿Algo que esperabas que iba a pasar y no pasó? A mí me sigue llamando la atención el nivel de protagonismo que tiene Karina Milei. Mirá, Me sigue. Me parece que estamos ante una instancia de de los Milei, más que hablar de Milei, hablar de los Milei. Me parece que lo que crece Karina Milei, el protagonismo que todos sabíamos que tenían, un rol que uno por ahí especulaba que era más de contención personal, Emocional, de estar afectivo, ahí, de sostenerlo. pero me parece que estamos ante un personaje Estamos ante de el líder otra político dimensión. más importante de la historia reciente argentina, podemos decir. Pablo, no, es exagerado. No, pero es una figura rara porque si uno tuviera que buscar, sacando el parentesco, ¿no? Pero, Sí. ¿hubo un Karina Milei en el gobierno de Alberto? No la hubo. Yo creo que no lo hubo. no Yo creo hubo. que hace mucho tiempo no hay un Karina Milei. ¿Era un Marcos Peña? Pero Marcos Peña, si querés podemos comparar a Marcos Peña con Santiago Caputo. Bien. Que es el tipo que le lleva a Milei una idea de moderar el tono, de qué le servía, qué estridencia le servía y qué Bien. estridencia no. Entonces, ¿qué es un Karina Milei? Karina Milei, para mí, si lo mirás, yo sé que es un ámbito difícil. Dale, Va a tíralo. haber una especie de idea de doble comando como la hubo Néstor con Cristina. Sí. Ese plano, porque es ese plano de confianza donde uno imagina que no hay conflicto de intereses. Cualquier otra cosa. Alguien me decía, Karina Milei va a ser una especie de López Rega. Pero yo creo que no, porque Porque López otro, Rega más. de alguna manera era parasitario de Perón en ese sentido. Y Karina Milei, evidentemente, hay una integración que los dos son absolutamente endogámicos y funcionan por el mismo plan. Uno imagina que no hay rispideces ahí. ¿Y Karina Milei es liberal libertaria anarcocapitalista? No, Karina Milei es mucho más moderada, más pragmática y mucho más sensata a la hora de definiciones. De hecho, uno imagina que la propia formación de ella, que no es una formación universitaria, pero que es una formación más, si se quiere, de vida, digo, de autodidacta. Claro, de ir buscando distintos oficios, no parece una mujer ideológica. El título es Karina Milei es Néstor y a Pablo lo van a matar. La nota se va a ver muchísimo. Se va a De ver Néstor muchísimo. también se decía, no, la que manda es la señora, antes incluso de que Cristina sea presidenta. Claro, lo que pasa en que- los 2 mandatos, después invirtió, pero los 2 mandatos funcionaban así. Bueno, lo que pasa es que Néstor arranca con el Chirolita de Dualde, Ujú. después crece y se compone. Lo que quiero decir que lo que yo veo con Néstor y Cristina, que Néstor y Cristina podían tener diferencias de matices.
pero era una relación... Era una sociedad política. Era una sociedad política, era de alcoba. Total. En esa relación. Podían tener diferencias y lo resolvían ahí. Los Milei es lo mismo. Che, Pablo, ¿y en qué ves que te sorprendió? Porque la verdad que me llamó la atención tu respuesta, que lo que más te está convocando en estos 2 días es Karina Milei. ¿Dónde la ves a Karina? Yo, primero por el protagonismo que tuvo en toda la ceremonia de jura. Ya en el descapotable. Claro, ya el llanto de Milei con ella en la jura de Karina me parece que es un dato que tiene que ver de esa cercanía. Y después, creo que es el decreto número 12 que firma Milei, es la excepción para que Karina pueda ser funcionaria, una excepción que solo vale para el presidente. Recordemos que por un decreto de Mauricio Macri está prohibido nombrar como funcionarios a familiares directos del presidente, ¿no? Y ahí empieza a consolidarse esta idea que fue Karina la que funciona como una especie de guardia pretoriana y la que cuida la espalda de Milei. Yo creo que estamos no solo ante un gobierno en desarrollo, sino ante un personaje en desarrollo, que es Milei, cómo va a terminar de cristalizarse. Pero lo que ha ocurrido hasta ahora es que Milei parece muy enroscado en la cuestión económica. De hecho, lo que está ocurriendo en estas horas, estas idas y vueltas con Caputo sobre la profundidad del anuncio, tiene que ver con eso, que él tiene la cabeza económica. Y Karina parece ser la que tiene la mirada más integral. Entonces, a Karina le atribuyen haber sido la que la fusiló a Villarroel. Mira vos. Con esta cuestión de yo te cuido. Si hay un ámbito de contención de Karina sobre Milei, también hay una contención política de los personajes que ella advierte que puede ser peligroso para Milei. Y con Victoria Villarroel pasa eso. ¿Qué sabemos del vínculo Macri-Karina? No demasiado, porque hay un vínculo muy, muy personal entre Milei y Macri, que yo no termino de definirlo. Por momentos parece un vínculo medio de cholulo de Milei con Macri. Sí, claro. Durante todo lo que fue lo posterior a las generales, daba esa sensación, ¿no? Pero por el otro lado parece haber un Milei que tiene una intuición respecto a la distancia justa que tiene que tener con Macri. Como que él fue sabiendo que puede tener una especie de mi presidente, como mi presi, como le dijo el otro día en la jura, pero una cosa es tener una relación y otra cosa que Macri le colonice el gobierno y le colonice las medidas de gobierno. Hoy me pasaban un dato que en realidad me lo verifican 2 encuestadoras, Fede Aurelio y Gila Vinker, que Macri en el último tiempo bajó la imagen positiva. Y hay como un rasgo ahí que se detecta que no cayó bien esta especie de Macri de tratar de subirse al gobierno de Milei. Claro. Le pusieron los puntos, ¿no? Por lo menos Guillermo Franco salió públicamente a decir no es accionista del gobierno. No es accionista del gobierno y algo... Se lo notó a Javier bastante parado de manos. Y hubo 2 o 3 gestualidades que fueron fuertes. Yo creo que lo de Patricia Bullrich es insistir con Patricia ahí, que era una forma de meter una bomba sucia dentro del PRO. Porque vos tenés hoy a Patricia Bullrich que tiene 10, 12 diputados en el bloque del PRO, que son un oficialismo, una oposición distante, que no se sabe qué carajo es el PRO, que todavía está resolviendo casi una historia de diván, a ver cuál va a ser su relación con el gobierno de Milei, pero ahí mete una cuña porque le invade un poco el manejo del PRO con Patricia, y lo decide. Para mí en Bullrich hay una decisión bastante interesante de Milei, porque tanto Macri como Kirchner como Cristina no querían que Patricia esté ahí. Y a los dos le da como una decisión política. Lo mismo con Randazzo, ¿no? Bueno, a Randazzo... Pobre Randazzo. Lo suelta Milei en beneficio de un acuerdo también propio, porque ahí con Randazzo ya se le enojaban los propios también, los de la Libertad Avanza. Se le enojaban todos. Todos se le enojaban. Y con Patricia lo que ocurre, ¿viste? Esta polémica que se generó con el DNU, creo que es el último DNU de Alberto, de la custodia. Sí. No estoy al tanto. Bueno, se generó una polémica errónea, que era que Alberto Fernández se firmaba un DNU a través de la Secretaría General de Vito Velo para que la custodia que tiene que tener en España, que alquiló por 6 meses una casa, la tenga que bancar el Estado argentino. Bueno, eso siempre existe. Todos los presidentes tienen custodias. Siempre y cuando vivan en territorio nacional, ¿no es cierto? No, Macri cuando viaja lleva custodia también. Ah, mirá, pagamos también existe nosotros. eso y funciona así. Porque tiene esa característica. Hay que cuidar a los expresidentes. Lo que tiene ese decreto es que pone toda la órbita de casa militar.
Y lo que no quería Cristina, que su custodia queda en la órbita de Patricia Bullrich. Claro. Claro. Entonces tuvo un poco esa dinámica quiero decir, no es que Milei es un super cerebro político, quiero decir que opera desde la intuición y a veces cede, a veces accede, negocia. Pero esa avanza. dinámica decís que está en Milei nombrando a Bullrich o Alberto poniendo ese decreto y pasando a Bullrich la custodia. En la decisión de Milei de sostener a Bullrich a pesar del rechazo de Macri y de la advertencia que le hace llegar Cristina a través de Juan Manuel Olmos a Karina. Olmos, que tiene relación con Karina, le dice, che, esto de Patricia en seguridad. ¿Olmos tiene relación con Karina? Sí. ¿Juan Manuel Olmos? Sí. Fíjate vos. Se conocieron en ¿Corporación América? la Cámara Nacional Electoral Ah, por el tema del debate. Eran los dos representantes, en los negociadores pegaron buena onda. de los términos del debate. Por eso digo que Karina, todos dicen que es un personaje encantador. inaccesible Claro. para los que ella no quiere que accedan, pero cuando tiene relaciones es una persona sensata que se puede charlar, que se puede discutir. Detrás mío vendrán los que bueno me harán, decía Perón, y pareciera que la única estrategia del peronismo, es cierto que pasó muy poco todavía la derrota, es que hagan, ¿no? Sí. No pareciera estar articulada una oposición política. ¿Cómo ves eso? Por ahí estoy equivocado. No, pero- para mí ayer Kicillof puso un primer mojón. Para mí Cristina, con el TikTok de esta inflación, había hecho una primera advertencia. Quizá un poco más autorreferencial, como diciendo yo, acuerden que yo les dije que va a venir esta inflación y que va a ser un quilombo. Pero Kicillof ayer diciendo, yo respeto que lo votó el 56%, pero que Milei respete que yo saqué el 46% de la provincia. Que gané las 3 elecciones, la PASO, la general y el balotaje en la provincia de Buenos Aires, el peronismo. Que yo tengo tanta legitimidad como él, pero que pensamos distinto. Me parece que ahí Kicillof empezó a construir ese personaje que tiene dos planos. Un primer plano que es ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y defender la provincia de Buenos Aires, porque como gobernador lo tiene que hacer, corresponde, su rol, los bonaerenses le votaron a él como gobernador. Y salvo Vidal, la mayoría de los gobernadores han intentado defender los intereses de los bonaerenses. Vidal era más defensora de los intereses de Macri en la provincia. Sí, en una situación distinta, porque convivía con el presidente. Kicillof empieza a convivir en un gobierno hostil para él. Yo creo que Kicillof se está preparando para un shock muy fuerte de lo que tenga que ver de la nación. Pero además Kicillof empieza a hacer algo que alguien de su entorno hace unos días me decía, Kicillof hay que empezarlo a pensar como el Kicillof del Parque Centenario, que era como dar testimonio de lo que va a venir. Ayer en su discurso dio testimonio. Yo no coincido con lo que propone Milei, lo respeto porque la gente lo votó, pero no crean que entramos en una etapa de hegemonía donde todo es libertarismo y todo es motosierra. No, no es así. Ganó Milei el balotaje, es presidente, pero a mí me votó el 46%, que no quería eso porque yo decía todo lo contrario. ¿Y cómo Entonces se es gobierna igual de la válido. provincia estando tan enemistado con el gobierno nacional? Hay que ver cómo evoluciona esa relación. Bien. Hay que ver cómo evoluciona esa relación. Hasta ahora fue muy, pero muy precaria. Uno supone que entre Caputo, por lo que vos me decís, por ahí Karina, por ahí Guillermo Francos, le adviertan a Milei que la provincia de Buenos Aires prendida a fuego no le sirve a nadie, ¿no? Es que hoy lo hablaba con Zayat, porque estábamos grabando el podcast, y yo le decía, recordaba una frase de Massa, que para mí es buenísima. Massa en el 2015-2014, cuando decide ir por la presidencia, su entorno le decía, anda como gobernador. Y Massa dice una frase que dice, los problemas de la provincia de Buenos Aires se resuelven desde la Casa Rosada. Claro. Si lo tomás al revés, cualquier estallido en la provincia de Buenos Aires te va a terminar repercutiendo en la Casa Rosada. Porque es una relación de mucha endogamia, no es que, no quiero decirlo despectivamente, digamos, pero no es que es algo que ocurre en Chubut, No, en O en- Chubut seguramente la referencia del gobernador... mucho más fuerte. Claro. Digamos, siempre se remite que había muchos problemas con los docentes en Santa Cruz y no se convertía en un problema para el presidente. No, claro. Entonces, provincia de Buenos Aires tiene una cercanía y además es el 40%, y además si la economía se te planchan los ingresos de la provincia. Si Los te medios de planchan- comunicación nacionales están en la provincia de Buenos Rebota Aires. todo, es el sistema de medio ambacéntrico te dispone eso mismo. Por lo tanto, yo creo que ahí va a haber una relación
que va a ir evolucionando y va a haber de medirse los dos, porque yo creo que ahí surge una especie de nueva polarización, de nuevo duelo Milei-Kicillof, porque son los dos economistas, porque los dos piensan las cosas distintas, porque los dos son los referentes políticos electorales más importantes que quedan parados en la Argentina hoy. Lo mencionaste a Massa, sí. Preguntarte qué sabes de él, del 19 en adelante. Sabemos que bueno, siguió siendo ministro hasta el domingo, ¿no? ¿Qué proyecta él para su futuro? Me parece que hizo una campaña y incluso una elección que no lo dejan afuera del partido, que no haberse tomado licencia también refuerza esa capacidad de seguir siendo una referencia. No sé cuál es su deseo, su voluntad, sus ganas. Hubiese sido un gran error tomar licencia. Terrible. Hubiese sido un gran error para él. Hay que mirar, Massa tiene ahora en construcción todavía una relación de convivencia y de acuerdo político con Kicillof. Me parece que ahí se puede construir un polo. Un ámbito, por lo menos. Después habrá que ver qué pasa efectivamente con Cristina. Alguien del entorno de Cristina me decía eso de que Cristina se va a quedar en el Instituto Patria. Es un poco genérico, como diciendo que quería mostrar una contracara con Alberto, que se va a Italia el 18 y después se queda 6 meses en España. Como diciendo, no, yo no me voy, perdimos, nos quedamos acá. Si me quieren ir a ver, estoy en el Patria y a una 4:30 del Congreso. Habrá que ver también la presencia de Cristina ayer en el acto de Kicillof. Yo creo que también puede haber habido una especie de validación de eso. Y no quiero decir una transferencia de centralidad, pero algo de eso uno puede adivinar. De hecho, también hablando... ¿Estuvo Máximo en la Asunción? Sí, estuvo Máximo en la Asunción, que es una relación difícil, que no se logra estabilizar. ¿Entre Axel y Máximo? Sí, que hay una tensión, porque sí. Porque está. Es primos que se pelean y tienen que estar en el mismo espacio, y uno imagina cómo se va construyendo. Puede haber con Máximo una instancia importante porque él dijo que quiere convocar elecciones en el PJ bonaerense, donde es presidente, y habrá que ver si lo hace y si él decide correrse o en realidad va a revalidar, decir, che, si me están cuestionando, bueno, vamos a una elección, yo voy. ¿Ustedes, viene alguien enfrente? Digamos, también es una instancia. Alguien lo había entendido, yo mismo, lo había interpretado en un momento que era como decir, me corro del quilombo. Hay que ver qué pasa. Puede ser que eso no ocurra. Si eso ocurre y él termina revalidado ahí, también esa relación Axel-Kicillof va a tener que encontrar alguna forma en algún momento. Porque Kicillof necesariamente va a tener que evolucionar a una instancia más de dirigente político, porque son instancias armadas, ¿no? Por lo menos es muy difícil escindir, porque en la medida que estaba Cristina, que los conducía y los ordenaba a ambos, está todo bien. Obvio. Pero si Cristina empieza a replegar, si se convierte en una persona más de presencia, pero de consulta, Kicillof tiene que dar un paso más adelante en lo que tiene que ver con ser él una referencia más fuerte. El gabinete da una pista que es algo de Suay. ¿Por qué? Su propio gabinete. Porque volvió un poco a la versión original, vuelve Carly Bianco, ordena un poco su mecanismo. ¿Se suma Catopodis al gabinete? Se sumó Catopodis. Yo pensé que iba a ir... ¿Berta vuelve al gabinete de...? Todavía no. Hasta donde yo sé, no. Okay. No, va a ir Batakis, va a ir distintos dirigentes de... Ahora me generaste la duda con Roberta. Pero no, porque... La verdad. No estoy pensando, por ahí se me escapó. Pero no. Va Mena a Justicia, medio que se fueron... Un gabinete nacional, ¿no? Podría ser, de alguna forma. Sí, pero un gabinete bastante loteado, en lo cuanto es el peronismo territorial, el kirchnerismo, pero con Axel que gana más centralidad por Carly, por también la relación con el Cuervo. Pablo, hay un tema que está dando vueltas desde el domingo. Por un lado que el Teatro Colón no se transmitió, la jura de ministros no se transmitió, el anuncio de Adorni ahora de no va a haber más pauta publicitaria, más pauta oficial por un año. ¿Te alertan estas alertas, valga la redundancia? ¿Te parece que es pose? ¿Te parece que es susto de novatos? ¿Cómo ves por lo menos esas dos hitos que afectan a la comunicación, al periodismo, al derecho a la información? Con la televisión pública, con la transmisión del Colón, hasta horas antes
a mí me habían dicho que estaba la intención de que no lo transmita a televisión pública, toda la ceremonia. Después le dije, le hicieron entrar en razones que lo saben hacer, lo hace 1000 años, tienen los fierros, tienen la gente, y eso se hizo. Lo del Colón no parece muy claro qué pasó, por qué se cortó en ese momento. Porque también la cadena nacional, no sé si ustedes se dieron cuenta, empezó muy temprano, bastante más temprano de la transmisión. Y lo de la jura de ministros, para mí fue una desprolijidad absoluta, porque la explicación fue que era un evento privado, que no lo era. No lo es. Y después un argumento más chiquito, más en off, era no queríamos que aparezcan festejando. Como que ningún ministro aparezca sonriendo, che, voy a ser ministro de seguridad de este quilombo, digamos. Que tampoco cerraba mucho, porque Una Milei imagen venía... muy castera, ¿no? Muy de casta. Sí, pero además Milei venía de cantar en el balcón un rato antes. Sí, pero creo que a Milei se le Bueno, habilita. pero Adorni... Bueno, pero se les puede decir no celebren y chau. Igual se Sí. supone que si vos querés mejorar el país y tenés esa vocación como para Hay entregarte una a un decisión ministerio, ¿cómo no vas a estar contento de asumir a traer resoluciones? Yo no lo vería mal, me parece. Me pareció un poco desprolijo. No le doy demasiado drama porque posiblemente pueda atribuirse a una cuestión de que no se pudo resolver bien. Pero son microseñales, ¿sí? Microseñales de cositas, cómo te manejás, hasta dónde vos pensás que podés disponer un nuevo mecanismo. Sí es cierto, y lo vamos a ver a la tarde, que lo que va a venir posiblemente todos esos detalles sean menores. Bueno, me quiero meter ahí. ¿Sabés algo de lo que va a decir Toto Caputo? Y si vos no sabés, ¿Toto Caputo sabe o todavía lo está...? No, yo creo que está definido. Lo de él estaban buscando algunos formatos de velocidades, me parece. ¿De velocidades de los anuncios? ¿De velocidades No, de velocidades de algunas medidas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los subsidios? Si los subsidios van a ser en 2 meses, van a desaparecer los subsidios a los servicios públicos, o te puedes dar más un escalonamiento más grande, si va a ser para todos o si va a ser segmentado según consumo, como venía un poco cuando vino las medidas que tomó Massa en su momento. Y después hay una serie de medidas que no necesitan pasar por el Congreso, que no necesitan ni siquiera anuncios, o que las anunció Adorni, y que van a tener impacto importante, por lo menos en lo que tiene que ver con el plantel, con los empleados del Estado. En el Estado actualmente, en el Estado Nacional, hay 711.000 empleados, sumando todo. Médicos, personal de salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad. ¿Cuánto dijiste? ¿11.000? 711.000. 711.000. Una parte son más o menos 200.000, 220.000 son de lo que tiene que ver con la administración de Nacional, gobierno del Estado. sí. Poner 100.000 más vinculados a las empresas. Pero la fusión de ministerios va a hacer que muchas áreas dejen de existir. Y va a haber muchos empleados que van a quedar sin funciones. Y al quedar sin funciones, tranquilamente puede ser que Los despidan. los contratos no se renueven y tengas una merma importante de empleados. Con los que están en planta permanente se puede hacer, ¿no? O sea, aunque te absorba el ministerio. Hoy ¿no? me decían que la ley marco del empleo público, que parece que vos sos intocable, vos tenés un concurso, estás en planta permanente, si pasás un año sin funciones, pasado el año te pueden despedir. Claro. Es decir, también va a haber ahí una dinámica de cuestiones que posiblemente No, se pero si Andrés anuncien. Rodríguez se tiene que encadenar para defender a los trabajadores, lo va a hacer. Oíme una cosa. ¿Seguro? Bueno, entonces no se sabe lo que va a anunciar Caputo. No, seguramente ¿Cómo lees la carta o el llamado, no sé qué fue, no sé cuál fue la vía, a Xi Jinping? Y es lo razonable. Ya lo había dado. Lo raro era lo otro, ¿no? Lo raro era lo otro. Yo incluso tenía una duda que para mí estaba medio como sobreexagerada, que era, a los chinos les molestó que Milei les diga en un programa de televisión que eran comunistas y te apagan el swap. No funciona así. No funciona así. No es gente que se enoja, no es Silvina Escudero puteándose no es con que se Carmen pelean por, Barbieri, no es que se claro. pelean por Twitter con vos y te dicen, no, Milei, te corto el swap. Claro. ¿Viste? No tenía esa lógica. Porque es otra dinámica. Ahora, después es cierto que para construir lo que viene y una relación, después tenés que renovar y ver variables. La carta, a mí me decían que va a venir el pedido, no sé si ya está firmado, eso que se conoce como continuidad de derechos,
del acuerdo por la ruta de la seda, pero que Milei tendría que volver a hacer una gestualidad con eso y seguramente va a tener que tomar medidas de ese tipo para por lo menos tener algún vínculo hasta tanto baje la dependencia sobre medidas de este tipo, porque tampoco es que Caputo se fue a Nueva York y a Washington y vino le con fue una bárbaro. torta de plata. Claro, digamos. No es que claro. dijo, tengo esta torta de plata, por lo tanto el swap no me importa. Pablo, ¿dónde tenés puesta la vista los próximos días? ¿Qué todavía falta definir? ¿Qué es lo que te está generando intriga? ¿La AFI se definió? La AFI se definió, ¿El va Ministerio de la Venganza? Silvestre Sibori, De pose, llama. un hombre de pose. es un hombre que después fue de pose, o en el último tiempo fue de pose. Era segundo en el área de legales De Voldemort. de Voldemort en transporte con Dietrich. Segundo en el área de legales de transporte con Dietrich. Termina vinculándose de alguna manera con Pose, que no tengo muy claro, y termina en un área hipersensible como es la AFI. Hay que seguirlo eso, porque quizá entre las mejores medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández, aunque algunos lo cuestionan, si tenemos un segundo digo por qué se cuestiona, Los fondos reservados. fue los fondos reservados y bajar la intensidad del involucramiento de la AFI con la justicia y con la política. También te podría decir, nos entraron todos los goles, ¿no? Por el otro lado, es decir, si vos tenías un organismo absolutamente lo suficientemente profesional para cuando sacás eso, en realidad no quedás en bolas. Siempre es un riesgo. Los dos sos un riesgo, porque si le das todo el poder al sistema, a las pymes de la AFI, también tenés un problema de debilidades Claro. y de guerras internas. Pero va este personaje. Eso es un dato que hay que mirar, porque también va a definir esto que Milei dio a entender de que él no tiene ánimo persecutorio. Ujú. Lo dijo explícitamente, ¿no? Hay que ver si eso después se verifica, Y digo. hay que ver si depende de él, ¿no? Sí, hay que ver si se verifica si él si no entiende en algún momento el recurso convencional de distracción. Si viene un tiempo terrible y yo necesito distraer, que se hable de los negocios de este, de aquel. No lo va a hacer salvo que lo necesite. Hay que ver si lo entiende como un mecanismo. Una persona que habló con él, que es un funcionario que se está yendo y tuvo una charla larga con él, decía que veía en Milei una actitud mesiánica, de convicción mesiánica, donde él decía, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, de la manera que sea, con el costo que sea, y por más que eso signifique que salga a la calle y me caguen a piedrazos. ¿Por qué lo traigo a referencia? Porque posiblemente tiene en la dimensión de él, aunque yo por momentos creo que Milei imagina un país que no es el país real, o imagina teorías experimentales que después, si las pones en un país, tienen un resultado distinto. Bueno, teorías austríacas del siglo... Entre otras del cuestiones, siglo digo. XIX. Pero creer que mansamente vos podés planchar la economía Sí, y sí, en que 6 acá no hay meses organizaciones, que no hay identidad, que no hay historias, que no hay tradiciones. Sí, pero además es una cuestión más... Milei casi que está repitiendo la teoría del segundo semestre de Macri. Está diciendo incluso 6 meses, luz al final del túnel. claro. El camino, dice él, pero son las mismas metáforas de Michetti. Entonces tenés ese más allá de ese conflicto, más allá de esa cuestión específica, que yo creo que hay una distorsión entre lo que él cree que se puede hacer y lo que quiere hacer. También es cierto, no sé si está en su ADN. en su ADN salir a una guerra personalizada de personajes. Por suerte, Pablo, es cuestión de tiempo hasta que nos enteremos todo esto. No sé cuánto tiempo nos va a llevar igual. Bueno, También el tiempo es te volveremos a invitar pronto. Espero que no haga falta. Espero Sería que esté buenísimo. todo tan bien, que no haga falta. que estemos aburridos, que hablemos todo el tiempo de libros. Totalmente. Che, imitemos... Vamos a estar aburridos. ¿Qué se piensan? ¿Que nacieron en Suiza, viejo? Nunca vamos a estar aburridos. Para aburrirse se van a Sería una gran Finlandia. señal que en vez de volver yo, vuelva Bueno, Mariana Enríquez. Sí. Aún así, hoy estás acá y este aplauso es para vos, Pablo. Anda y ya nos vamos, dale. Muy linda la 13.